El machismo es una mierda y nos afecta a todas las personas. Y cuando yo digo que quiero un mundo sin machismo es porque yo quiero que todo el mundo esté feliz y que todo el mundo esté bien y que tengamos relaciones más sanas, más saludables. Saludos, hoy domingo 3 de junio vamos a compartir una conversación con Adriana Sánchez, a quien saludamos y agradecemos mucho que esté con nosotros hoy. Hola, muchas gracias por la invitación, Miguel. Gracias, Adriana. Nos ha costado, como te comentaba antes, al inicio, mucho poder compartir con mujeres en nuestro espacio. Hemos hecho un gran esfuerzo por convocar a algunas mujeres destacadas de nuestro medio y bueno, por dicha yo creo que va a compensar mucho ese esfuerzo el tenerte hoy aquí con nosotros y poder conversar de muchos temas que tenemos pendientes y que quisiéramos desarrollar, porque no es solo el hecho de tener una invitada y poder cumplir tal vez con ese requisito que muchos a veces lo ven así o lo exigen, sino que hay temas muy importantes que se están viviendo en Costa Rica y en el mundo, que alguien como vos, creo que con alguien como vos podemos desarrollar y experimentar. Decía Simone de Beauvoir que las mujeres no nacen, sino que se hacen. Si estuvieras de acuerdo con esa expresión, ¿cuáles son los cinceles que han moldeado a Adriana Sánchez? Uf, vaya, esa no la veía venir. Bueno, yo creo que hay dos temas fundacionales en mi vida que yo los trato por aparte, aunque sucedieron bajo el mismo techo, que son mi relación con doña Doris, mi mamá, y mi relación con don Melvin, mi papá. Son dos relaciones completamente distintas. A mi relación con don Melvin yo ya le dediqué un libro entero que se publicó hace 2 años, que es mi libro de crónicas futbolísticas, La Pasión. Es de vital importancia para mí la relación de amor que yo desarrollé hacia la incertidumbre, hacia el cambio, hacia el movimiento y hacia los deportes, a través precisamente de mi relación con don Melvin, que pese a que es un hombre de campo, chapado a la antigua, si se quiere, con una escolaridad bastante baja. Mi papá terminó la primaria, pero no fue al cole, estudió en el INA. Su relación con sus hijas mujeres, es una relación muy particular. Él siempre nos ha dicho que no dejemos que nadie nos diga que no podemos hacer algo. Así, o sea, con esas palabras. Nunca deje que nadie le diga que usted no puede hacer lo que usted quiere hacer. Usted puede hacer lo que usted quiera. Y por otro lado está mi mamá, que mi mamá es educadora. Ellos son una pareja muy interesante. Mi papá es un hombre autoformado que toda la vida pues, se ha desempeñado como trabajador independiente. Nunca tuvo un empleo estable, no trabajó para el Estado como todos los hombres de su época o la gran mayoría de los hombres de su época. Mi mamá es educadora y ella, cuando trabajaba en el MEP en los 80s, recibía unas cajas de libros de una editorial maravillosa centroamericana que se llamaba Educa. Yo no sé si te acordás de Educa. Sí, claro. Una editorial maravillosa, Proyecto Centroamericano, espectacular. Y a mi mamá le llegaban cajas de libros de esta editorial a la casa. Y yo me encerraba con esos libros, sin ningún tipo de fiscalización, a leer cualquier cosa desde que estaba muy chiquita. Yo he leído, o sea, yo he administrado mis lecturas, mi elección de lecturas, mi tiempo de lectura, desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo.
Yo no fue que cuando estaba aprendiendo a leer leía libros de cuentos y ya después me dejaron acceder a otro tipo de cosas. Nunca hubo filtros para lo que se podía leer en mi casa. O sea, leer es un valor muy importante. Entonces, pues desde muy pequeña accedí a un montón de narrativas, de visiones de mundo diferentes, ¿sabes? Como de maneras de pensar distintas y de realidades, especialmente las realidades regionales, ¿verdad? De América Central, las guerras civiles, la ocupación americana en Guatemala, por ejemplo, en Nicaragua, y con la familia de mami, pues que sí es una familia más involucrada en política. Entonces, yo creo que es muy interesante porque, bueno, yo me formé, soy filóloga, siempre me dijeron en mi casa que todo iba a ser más fácil estudiando. Entonces, pues evidentemente estudié, vine a la universidad, tengo mis títulos, pero en este momento de mi vida yo me dedico a un oficio manual. Soy panadera, que es como regresar, digamos, a lo que mis papás no querían, que es como, no, o sea, estudie para que todo sea más fácil. Bueno, estudié y tal, pero me gusta el oficio, me gusta el trabajo manual también, ¿verdad? Entonces, es una mezcla muy interesante porque ellos son mis referentes. O sea, mi papá ha trabajado toda su vida con las manos. Mami no fue educadora mucho tiempo, no ejerció mucho tiempo. Ella también, la gran mayoría de su vida laboral, se desempeñó como trabajadora independiente. Ella es modista, hace ropa y en parte renunció a su trabajo porque ella quería trabajar desde la casa para acompañar la crianza de nosotros. Entonces, pues yo sí he visto en ellos dos personas que nunca le han tenido miedo a lo que va a pasar al día siguiente, que se aventuran, que se han aventurado mucho a hacer cosas nuevas, diferentes, y que nos dijeron siempre y nos siguen diciendo, no deje que nadie le diga que usted no puede hacer lo que usted quiere hacer. Y yo creo que esa mujer que yo soy es esa mujer que ellos ayudaron a formar. Un libro de esos primeros que usted escarbaba ahí en esas cajas, un libro al cual de una u otra forma usted ya ha tenido que volver a través de los años, un primer gran libro y tal vez un libro de su adolescencia que nos pudiera ubicar un poco, que nos pueda servir como referencia de esas lecturas. Un libro de mi infancia, Ana Karenina. Lo leí la primera vez cuando tenía 8 años. De mi infancia, pero ese... Todo el mundo hace la misma cara. Bueno, sí, es algo... No lo entendí. Yo recuerdo claramente... Yo tengo esta tara. Yo tengo una condición que se llama ansiedad altamente funcional. Sí, es una condición ya tipificada por la medicina. Y tiene algunas similitudes con el desorden obsesivo-compulsivo. Yo no puedo dejar un libro sin terminar. Y nunca he podido. Aunque sea re malo. Aunque sea re malo. Siempre que le pido recomendaciones de libros a la gente, les imploro que por favor me recomienden libros que piensen que me van a gustar, porque si no sufro mucho, porque necesito terminarlos. O sea, un libro sin terminar que está ahí es un pendiente que lo arrastro. Y a mí no me gusta arrastrar pendientes. Entonces, sí recuerdo con claridad que yo no entendí nada de lo que pasaba en ese libro, pues porque tiene mucha información que para una niña de 8 años es información que está en otros niveles. Y lo releí cuando tenía como 14 y lo releí ya más grande, a los 20 y tantos. Y ya finalmente, pues como que le encontré todo el sentido, ¿no? que tenía, o que ha tenido al menos para mí. Y de mi adolescencia... ¿Qué pensás de León Tolstoy? De
se robó muy buenas ideas de su mujer. Le robó grandes ideas a su mujer. Ahí, digamos, eso de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, o sea, ahí aplica, pero aplica con todas las de ley. Sí, eso es lo que pienso de él. De mi adolescencia, ¿qué te digo? El Quijote. El Quijote, y El Quijote es un libro que yo, bueno, cuando no tenía un negocio propio, o sea, de hace 5 años para atrás, yo releía El Quijote todos los años. Me encanta, me parece un libro maravilloso, increíble. Es tan bueno. Hice muchos trabajos de investigación en la universidad basados en ese libro, porque me parece, o sea, no es que es un libro emblemático de la literatura, no tiene que ver con canon, me parece que tiene mucho más que ver con a ver, a mí me gusta mucho un teórico que se llama Mikhail Bakhtin, no sé si has oído de Bakhtin. Bakhtin elaboró una teoría sobre el carnaval, sobre lo carnavalesco, digamos, tratando de explicar desde la vivencia del medioevo cómo es que las estructuras de poder se sostienen a partir del descargo que se hace durante los periodos de permisividad. Sí, ya. No recordaba el autor, pero sí algo de la teoría, la necesidad, inclusive la necesidad que tiene una sociedad, los grupos sociales, de poder expresarse a través del carnaval. De tener esta válvula de escape, inhibirse, en donde vos agarras a un enano y le pones una corona y lo subís a un burro y te burlas del rey, ¿verdad? Es como una manera de sostener las estructuras a través de este permiso que se le da a la gente para reírse del poder. Y el Quijote es un laboratorio de carnaval, tiene dobles paródicos, ¿verdad? Don Quijote es estirado y flaco, y Sancho Panza es un chiquitillo gordo, y Don Quijote es serio, y Sancho es nada serio, y Don Quijote es súper inteligente y muy, como, es un intelectual de su época, y Sancho Panza es un campesino. Y sí, el Sancho está más cerca del suelo y Don Quijote está más cerca de las nubes, ¿verdad? Siempre anda volando. Y siempre me ha parecido espectacular. Y siempre me ha parecido lamentable que no se utilice una perspectiva acertada para presentarle este libro a la gente joven, porque de verdad es un libro para gente joven. O sea, yo creo que sí está dentro de las lecturas de Bachi. Yo no sé si todavía está, pero sí estuvo todo el tiempo que estuvo dentro de las lecturas que eran obligatorias para la gente menor de 18 años. Hay una razón que alguien muy inteligente decidió que ese libro tenía que estar ahí. Pero lamentablemente se convierten estas lecturas en obligaciones, ¿verdad? O sea, no se desarrolla, yo creo, en la secundaria, lamentablemente, una pasión por la lectura en los estudiantes. Los profesores hacen resúmenes, le dan los resúmenes a los estudiantes. No, este año vamos a leer la primera parte y el otro año la segunda, y si no lo quiere leer, no lo lea. Las preguntas de bachillerato del Quijote son ridículas, son una pérdida de tiempo. ¿Cómo se llamaba? Un personaje que sale una vez en el capítulo, o sea, teniendo tanto contenido ese libro, ¿verdad? Es un libro que narra un momento histórico súper importante para la humanidad, ¿verdad? Es de verdad un libro que tiene mucha importancia. Y vea cómo me gusta que ya hable un montón de él, ¿verdad? Carlos Fuentes y Jorge Luis Borges refirieron varias veces sobre sus relecturas del Quijote. Carlos Fuentes decía, por ejemplo, que todos los años, por lo menos una vez, leía el Quijote durante toda su vida, ¿verdad? En eso nos parecemos, Carlos y yo. Sí, y gente de este tipo, imagínense ustedes las lecturas pendientes que podían tener, que se paseaban por el mundo y supongo que tenían cualquier cantidad de bibliotecas pendientes. Bueno, siempre de una u otra forma volvían. Pero además hay una cosa con respecto al Quijote que
se nos enseña a leerlo. O sea, no se deja que el estudiante de una u otra forma se acerque al libro y haga su lectura. Sí. Se le enseña, es decir, el Quijote, estos son los personajes y estas son las influencias y esta es la estructura, entonces hay que meterse en una camisa de fuerza y abordar el texto de esa manera. Yo tengo un agradecimiento eterno por la oportunidad de haber podido terminar mi secundaria en un colegio científico, en la sede de Pérez Celedón. Y ahí tuve un profesor de español que falleció hace unos años en un accidente, que fue de verdad, o sea, él sí se tomaba ese trabajo. Yo recuerdo haber pasado unas horas maravillosas en las clases de español leyendo, y sí había la posibilidad de opinar. Yo creo que eso es algo que los chicos y las chicas resienten mucho, y cuando hablas con gente que ha desertado del sistema educativo formal, hay un reclamo bastante grande hacia esa prohibición, hacia esa negación del individuo. O sea, desde que tenés que usar uniforme y ser uniforme con todos los demás y hacer lo mismo y ir en el mismo horario y llevar la misma currícula, aunque tengas más capacidad en un tema que en otro. Es un poco desacertado, digamos, el proceso curricular de la educación, de la segunda enseñanza formal, digamos. Y yo creo que eso tiene que cambiar. Ya en otros países ha cambiado o ha sido diferente desde siempre y funciona bastante bien. Y yo creo que hay una cosa que está pasando ahorita que está muy relacionada con todo este tema de las fake news y, como sabes, ¿verdad?, toda la noticia de mentira que circula por internet y tal. Y la posverdad. La posverdad, sí. O sea, todo esto que sucede cuando la gente no lee para formarse una opinión, cuando opina sin leer, cuando solo lee el titular, que eso, o sea, las bases para que estemos en ese lugar en este momento se sentaron en los 90s en los colegios, no solo aquí en Costa Rica, en Estados Unidos también, en varios países de Europa, en España misma, en Argentina, en México, y es significativo. O sea, es gente gente de mi edad, que en los 90s estaba estudiando el secundario, terminándolo, que no sabemos leer, no sabemos. Y bueno, ni qué decir de la gente más joven, la que ya tiene pues acceso al material digital, que el material digital pues tiene muchas ventajas, pero que está atravesado, tiene un eje transversal de publicidad que es como inevitable, ¿verdad? Y entonces pues están todas las plataformas en las que vos puedes acceder a información que están atravesadas por publicidad, ¿verdad? Que son, o sea, pues evidentemente hay mucho, o sea, tiene mucho sentido, ¿verdad? Y pues accedes gratis a una plataforma y te comunicas por ahí, la usas, almacenas información, compartís información. No es gratis, pues evidentemente, ¿verdad? O sea, estás compartiendo datos tuyos, estás compartiendo tus patrones de visitas a lugares, de decisiones de compra, decisiones de consumo, de las cosas que te gustan, y pues las plataformas te devuelven publicidad. Y el acceso a contenido en este momento está completamente mediado por eso. O sea, cada vez es más difícil que puedas ver, no sé, un video en YouTube, en Facebook, sin que haya 5 segundos de publicidad antes. O sea, sin que se te corte el proceso mismo de acceso a la información, ¿verdad? Entonces, ya es un acceso que está muy, muy mediado y muy contaminado también. Y yo no quiero ni pensar, no sé, qué va a pasar qué va a pasar cuando mi sobrina, que va a cumplir 3 años, tenga mi edad. O sea, no me puedo imaginar ese mundo, no puedo, de verdad. Es un mundo que me genera muchas preguntas, creo. Pero sí sos optimista. Pues yo siento que
que como todo es cíclico, pues habrá buenos momentos y malos momentos, ¿no? Como ha sido siempre durante la historia. Siempre ha sido así, siempre. Nosotros de los errores aprendemos a cometerlos mejor la vez que viene. Creo que eso es algo muy humano. Y ahora, digo, lo ves con toda la avanzada de los discursos neoconservadores, ¿verdad? Como... Los tratas bien, porque me parece que lo que impera es un neofascismo terrible y profundo, ¿verdad? Como el de Trump. Bueno, sí, o sea, es... Pero, a ver, a lo que voy es a... Hay un libro de Rosa Montero que se llama La historia del rey transparente. No sé si lo... Bueno, en La historia del rey transparente, Rosa Montero hace un recuento, es una novela histórica, pues es una historia ficcional que está contextualizada dentro de un momento histórico real, en donde pues convergen la Edad Media y el Renacimiento, ¿verdad? Que son dos cosas que siempre uno las estudia por separado cuando están pasando prácticamente al mismo tiempo, ¿verdad? Y una es una respuesta a la otra, ¿verdad? Esos dos periodos pues son periodos que se contestan entre ellos. Y en la historia del rey transparente, Rosa Montero habla de los cátaros, ¿verdad? Que son esta comunidad un poco medio que agnóstica, medio que tiene sus similitudes con la iglesia luterana actual, tal vez, ¿verdad? Que es un cristianismo muy, muy de punta, muy liberal, muy moderno, que tiene unas visiones de mundo súper respetuosas de la diversidad y tal. Y cómo esta gente es perseguida por la Inquisición y pues terminan matándolos a todos en Suiza, ¿verdad? Los últimos que quedan les prenden fuego en un encierro, ¿verdad? En donde ellos están, que no pueden salir. Y yo viendo toda esta avanzada de estos discursos, de estas iglesias neopentecostales, que son nefastas y que se aprovechan, o sea, capitalizan sobre la necesidad, sobre el dolor, sobre el hambre, sobre el miedo, sobre la ignorancia, pienso que hay una similitud gigantesca entre esos dos momentos históricos y que si no se para, nosotros tenemos una ventaja en este momento y es que la información viaja en segundos. Te das cuenta de lo que está pasando. De repente no se actúa, ¿verdad? De repente te das cuenta de lo que está pasando en Nicaragua y nadie está haciendo nada. La OEA está viendo por otro lado, yo no sé qué está sucediendo realmente, ¿verdad? Te das cuenta de que durante el proceso electoral en México ya han asesinado a 107 candidatos a puestos políticos durante un proceso electoral chiquitito. O sea, pero te das cuenta, por lo Creo menos, que el ¿verdad? último fue ayer. Ayer mataron a 2 chicas, a una en Oaxaca y la otra no recuerdo en dónde, creo que Veracruz. Pero te das cuenta de lo que está pasando, no te tienes que esperar 3 meses a que te llegue la noticia, ¿verdad? Entonces, yo, en ese sentido sí creo que nosotros tenemos una capacidad como para frenar estos procesos, estas avanzadas, porque afortunadamente hubo quien decidiera que los errores de la humanidad son patrimoniales y que hay que conservarlos en la memoria histórica como el patrimonio que son, ¿verdad? Un patrimonio triste, lamentable, el Holocausto, el descubrimiento, entre comillas, y conquista de América, la guerra de Vietnam. Son, digamos, momentos muy emblemáticos de la historia de la humanidad que afortunadamente se han ido reescribiendo de manera que pues tenemos narrativas ahora que nos permiten acceder a las diferentes perspectivas de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y pues mantener a la gente informada de lo que puede pasar si habilitamos un espacio para que este discurso, si habilitamos un espacio para que esta visión de mundo vuelvan a acceder a las instancias de poder, ¿verdad? Que yo creo que en Estados Unidos pues el caso de Trump es no tan lamentable, no tan exagerado, pudo haber sido peor. Bueno, ayer anunciaron que por primera vez en 18 años, 20 años, no sé, ha descendido de manera importante el desempleo. ¿Verdad? Y hay unas, para los que gustan de las cifras, que yo no soy uno de esos,
pero pareciera ser que si lo evaluamos a través de las cifras, pues le comienzan a favorecer. Y ya hay algunos analistas que dicen, bueno, se va a reelegir. Algo impensable, es que con Trump todo ha sido impensable, sí, era impensable que ganara, era impensable pero que eso se reeligiera. tiene todo el sentido del mundo, porque si vos pensás o sea, Obama pues se enfocó mucho en sus políticas internacionales, diría yo, ¿verdad? Como manteniendo una línea que ha sido muy tradicional del Partido Demócrata, ¿verdad? Internacionalizar al país, pensar en afuera, pensar en los capitales norteamericanos, gringos que están en otros países. Trump es un fascista. Sí. Entonces sí, en toda o sea, regla. ¿qué quiere un fascista? Hacer grande su nación. ¿Cómo hace usted grande su nación? Generando empleo dentro de su nación, penalizando a las empresas que se llevan ese empleo para afuera, habilitando políticas que de repente son beneficiosas para la ciudadanía por rebote, porque no es lo que él quiere, ¿verdad? O sea, es más un asunto discursivo, es más un asunto de lo que un republicano como él piensa que tiene que ser Estados Unidos, favoreciendo el empleo gringo por encima del empleo migrante. Sí, el problema es la tensión que él genera con aspectos, por ejemplo, con las mujeres, con los inmigrantes, ¿verdad? Con los mismos negros. Pero yo creo que eso no es un problema, nunca va a ser un problema, porque hay movimientos que generan resultados desde la oposición y siempre generan resultados desde la oposición. Y yo creo que en este momento los movimientos feministas gringos, o sea, todo lo que ha pasado en los últimos meses en términos de el empoderamiento de los movimientos feministas gringos, no habría pasado en otro contexto. O sea, se necesita una figura como esa para que se den... ¿Vos crees un poco en la medida de que la contradicción ayuda a generar, por ejemplo, algo escribía hoy en la mañana sobre Murillo y Ortega en Nicaragua, y es que ellos han logrado recuperar el sentimiento cívico, democrático en Nicaragua? Pareciera ser que necesitamos de la contradicción, y a veces una contradicción muy radical, para poder despertar. Un poco ahí es donde apuntás. Yo creo que sí, porque nosotros somos animalitos de hábitos y esta es una generalización que... Y es la fricción y la contradicción la que nos ayuda a provocar nuevos posicionamientos y a crear, por ejemplo, ahora más adelante quisiera hablar con vos acerca de las nuevas categorías, sobre un nuevo lenguaje que creo que debe surgir para poder explicar un poco el nuevo mundo al que tenemos que enfrentar, los nuevos retos, pero pareciera ser que esa contradicción es la que hace que surjan esas nuevas epistemologías, esas nuevas comprensiones. Sí, ya mucha gente lo ha trabajado, ¿verdad? Roland Barthes lo trabajó mucho, Foucault lo trabaja desde su perspectiva del poder, ¿verdad? Barthes desde la periferia, desde las periferias. Tengo que confesar que cuando pensé en preparar la conversación con vos, pensé mucho en Michel Foucault, definitivamente. Y hay algunas provocaciones que traigo ahí. Estoy suponiendo que ha sido un referente para vos, porque cuando escucho algunas ideas tuyas, me parece que, por ejemplo, cuando hablas de mecanismos de control, por supuesto que de identidades flexibles, yo no sé si esta expresión es correcta o aceptable sobre las identidades flexibles, pero sé que es un elemento que enriquece mucho el discurso tuyo. Sí. Sí, me gusta mucho, me parece que uno de los principales problemas que tenemos en este momento cuando opinamos es que yo siempre le digo eso a mis amigos como chiste: te hace falta tener un poquito más de Foucault en el corazón. Necesitas llenar tu corazón de Foucault. Un poquitito. De verdad. Porque sí me parece que nosotros cuando discutimos en redes sociales, sobre todo, ¿verdad? Se ha generado como esta cultura que es nefasta de discutir para tener razón. ¿Sabes?
Y la gente pelea. Muy patriarcal eso, sí, además. Sí, pelear para tener razón. Yo no quiero discutir para tener razón, yo quiero discutir para aprender. Si siento que no voy a aprender nada en una discusión, pues no discuto. Porque ¿para qué voy a discutir con un interlocutor que solo está dispuesto a tener la razón? Y me gusta mucho la perspectiva Foucaultiana porque cuando él habla de todos estos temas y específicamente cuando habla del poder, él hace siempre traza una línea muy clara entre la perspectiva ética y la perspectiva moral, el posicionamiento ético y el posicionamiento moral dentro de las discusiones. Y yo creo que como mujer feminista, para mí ese es un insumo muy grande, porque yo no, como mujer feminista, estoy casi que obligada a deconstruir la perspectiva moral. Yo no quiero ser moralista, no quiero que mis opiniones sean moralistas, no quiero que mis visiones de mundo sean moralistas, porque yo no quiero ser moralmente superior a nadie, eso no me interesa. Lo que me interesa es promover, habilitar espacios de discusión sana, espacios en donde podamos tener intercambios equitativos y en donde mis interlocutores, específicamente varones, porque cuando se discute sobre feminismo, por lo general son los hombres que discuten con las mujeres sobre feminismo. Las mujeres tenemos algunas discusiones más centradas en otros temas, sobre todo relacionados con cómo debe ser el feminismo y cómo no, ¿verdad? Pero con los hombres tenemos esta tara eterna de que permanentemente nos están tratando de explicar cómo debería ser el feminismo para que funcione, ¿sabes? Que es una manera también de meritar tu trabajo, de meritar tu trabajo discursivo, tu elaboración discursiva, tu elaboración teórica. Tener un tipo diciéndote, no, pero es que como las feministas todas odian a los hombres, como este cantante, no sé si viste el escándalo de la semana. Ah, de Valerón. No lo nombro. Yo no lo nombro. Ok. Sí. Es innombrable. Las lesbianas. Sí, las lesbianas quieren que todos los hombres se hagan homosexuales para no tener competencia. Sí, para tener a todas las chicas. Sí, qué brillante que sos. Pero qué bárbaro, amigo. Decir, no le dediqué mucho tiempo. Leí 4 líneas, 4 algo. Sí, vi que había toda una polémica alrededor de eso y pasé la página porque me pareció que era algo. Y yo digo, o sea, amigo. Pero más bien, vamos a ver, sí, lo hicieron grande, sí, porque parte del problema es ese, ¿verdad? O sea, algo insignificante, porque, como le digo, para mí era totalmente insignificante, o sea, es inofensivo en el sentido de que ojalá fuera inofensivo. Tonto, digamos, ojalá fuera inofensivo. Te cuento porque, un poco lo que yo percibí. Estamos hablando de una persona que tiene una cantidad gigantesca de seguidores. Cuando vos tenés algún poder de cualquier tipo para influenciar la opinión de un grupo de gente, hay que prestarle tus atención, opiniones, aunque sea una por estupidez. Supuesto, pero además vos deberías entender la responsabilidad que cargas con tu opinión. Pero alguien y es una responsabilidad ética. Es una responsabilidad ética. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene una hija. Él tiene una hija. No sé qué puede tener esa chica, 13 años tal vez. Y cuando se le responde a la provocación, porque es una provocación, como no, es que vos no entendés que, bueno, número 1, ser lesbiana no tiene nada de malo, número 2, ser gay no tiene nada de malo, número 3, no todas las lesbianas son feministas, número 4, no todas las feministas somos lesbianas, número 5, no, las mujeres feministas no queremos ser más que los hombres, queremos ser. Y el tipo lo que dice, no, es que ustedes me están basureando porque todas las feministas odian a los hombres, entonces no podemos tener una discusión. Yo creo que sí tenemos un problema bastante serio, porque este mae es la punta del iceberg. Hay muchísimos hombres que piensan como él, y es exactamente lo mismo que sucede
cuando vos legitimás una acción, cuando legitimás un discurso desde esta relativización lamentable del posmodernismo, ¿verdad? Todo es relativo, todo el mundo tiene derecho a opinar, libertad de expresión. Por ejemplo, igualitarismo. O sea, el problema yo creo central en este momento de todos los conflictos socioculturales en los Estados Unidos se centra precisamente en la habilitación de discursos que son apologías del odio, apologías del delito. O sea, ¿qué pasa cuando vos legitimás esos discursos? Lo que pasó durante el proceso electoral acá en Costa Rica, que se desata una ola de violencia contra la población sexualmente diversa, que mucha gente me dirá, no, es que esas dos cosas no están relacionadas. Bueno, pues yo creo que sí están relacionadas porque después de las elecciones disminuyó la cantidad de actos violentos específicos, concretos, actos manifiestos, tangibles, contabilizables, que existen y que están ahí, que es lo mismo que pasa en Estados Unidos, con la avanzada de la criminalización de la pobreza, de la criminalización de la migración, teniendo un presidente que dice que unos tipos que hacen una manifestación fascista, antinegros, en una comunidad, son gente tuanis. Son gente tuanis. Inclusive Trump lo habilitó y hasta los justificó. Yo quería leer el texto porque como nos estamos refiriendo a un texto específico, una publicación, un post que, como te digo, yo no le presté mayor atención, vi que fue tema, pero a veces en redes sociales hay cosas que se vuelven tema que realmente a mí me aburren, entonces no le presto mucha atención. Pero escuchando la posición tuya pareciera ser que en efecto pues habría que reparar en ello. Algunos de los que nos escuchan puede ser que no estén enterados. Entonces creo que es importante leer el texto. Este cantante se llama Andrés Eduardo de la Espriella y publicó esto. Dice: cuando te hagas homosexual y no quieras ver tetas, ese día las lesbianas serán felices porque habrán logrado su cumplido, eliminar a su competencia. Es interesante. Vea, por ejemplo, LGTB, él lo entre comillas, de lesbiana, como primer letra, para dejar claro que primero que todo están ellas. G, de gay, pero de ahí, ¿eso no incluye también a las lesbianas? Entonces, ¿para qué la L, de lesbiana, si sale sobrando? ¿Por qué no se llaman GTB y ya? Simple, porque el movimiento es liderado por puras lesbis que odian a los hombres. ¿Cuál igualdad ni qué putas? Y ahorita sale una necia explicando la definición de feminismo, que es igualdad. Psst, pele el ojo, que le volteen la rosca, papito. Disculpen la lectura, pues es que no está muy bien escrito y entonces se me dificulta un poco, pero ahí ustedes buscarán y verán las referencias si quieren reparar en ello. Yo te puedo poner Disculpe porque puede ser que le haya lastimado sus tímpanos leyéndole esto otra vez. Esto es algo que pasa todos los días, ¿sí? Es algo que sucede. Entonces, y son intercambios que vienen desde un lugar que hay que tener en cuenta. Es un lugar que no se puede obviar. Sí. Es un discurso que nace en un espacio, que nace en una molestia, que nace en un disgusto. Y es bastante... Ahora, yo quería decirte, disculpe que te interrumpa en eso, porque para que aproveches y una vez lo desarrolles, que creo que va en esa línea, o enriquece un poco esa línea que llevas. Vos decías que con cierto gesto de cansancio, interpreto yo, de que había que estar permanentemente en un diálogo un poco, poco nutritivo acerca de las posiciones feministas con los hombres y que los hombres parecían no ser muy receptivos, ¿verdad? Había una serie de resistencias, como podemos suponer. Pero quisiera decirte, estuve leyendo a Valcárcel, que es una feminista española, me gusta mucho leerla. En esto el feminismo hay muchísimos enfoques muy, muy ricos. Ella creo que ha sido una pionera, pero ella decía, a veces tenemos un sentimiento, un impulso, una voluntad.
Pero si esa voluntad no se materializa en una teoría, difícilmente la podamos transformar en un discurso aceptable. Claro. A mí me parece, y ahí para provocarte un poco en esta línea, que lo comentes, que ese intercambio es importante precisamente para ir depurando esos posicionamientos teóricos, esas nuevas categorías que deben de surgir, porque el otro día estaba pensando yo precisamente sobre el progresismo y cómo en este momento hay una dificultad teórica con respecto a definir el progresismo. Uh-huh. Es tan amplio y tan diverso y tantos enfoques y no hay una teoría que pueda explicarnos qué es un progresista hoy día, ¿verdad? En Costa Rica o en el mundo. Claro. Bueno, ¿y cuál es la limitación que yo veo en esto? Aparte, obviamente lo teórico, pero antes de lo teórico está el lenguaje. Y precisamente vos, que sos escritora, uh-huh, que sos mujer de letras también, aquí hay un reto. Si hay que crear nuevas categorías, crear nuevas expresiones, no es cosa fácil. Pareciera ser que hay que enriquecerse de las epistemologías, de lo que tenemos a la mano hoy día, y a partir de ahí alumbrar nuevas perspectivas. Te quería hacer ese énfasis porque lo anoto ahí y me parece que en ese intercambio, y sé que estás de acuerdo en ese punto, hay que seguir insistiendo, a pesar de las resistencias, ¿verdad? Para siempre. Porque además de vos decías antes, bueno, ahora soy panadera, yo en vos reconozco a una persona creativa, o sea, alguien que está permanentemente creando, ya sea a través de las letras o a través de alimentos en este caso. Aquí hay un reto en nuestra generación de poder reaprender a crear, porque creo que el crear es un proceso que se tiene que estar aprendiendo constantemente, porque la técnica que hoy domino resulta ser que mañana tiene que complementarse con una nueva, etc. Totalmente. Yo creo que quizás hay una deuda importante en términos de la generación discursiva de teoría sobre la masculinidad, sobre las masculinidades, sobre lo masculino. Eso no nos corresponde a las feministas, sin duda alguna. Nosotras, las feministas, hemos hecho teorías feministas. ¿Un hombre puede hacer feminismo? Yo creo que cualquier persona puede practicar y aprender y tratar de construirse, y que el feminismo es un ejercicio y que nadie es feminista absoluta y que los hombres pueden acercarse al feminismo. Y creo que a quien le compete y quien es apropiado que hable sobre la masculinidad es precisamente la gente que tiene la experiencia de la masculinidad. Yo puedo hablar de masculinidad, lo que yo pienso de la masculinidad, el ejercicio de la masculinidad que veo en la gente a mi alrededor, los hombres a mi alrededor. En lo que te ha afectado, por ejemplo. En lo que me afecta como mujer, de la masculinidad y de algunas prácticas de la masculinidad, pues que son violentas o que son agresivas, o que, etcétera. O sea, yo puedo, pero hay muy pocos teóricos repensando en lo que significa ser hombre en este momento de la historia. Michael Kimmel acaba de publicar resultados de una investigación de 5 años en un texto muy, muy pertinente que se llama ¿Por qué los hombres están enojados? ¿Por qué los hombres estamos enojados? Hablando precisamente sobre cómo, pues, una cosa que ha pasado durante los últimos 50 años es que el capitalismo le ha quitado muchos privilegios a los hombres. Privilegios que las mujeres nunca hemos tenido, que los hombres tenían antes, en los 50s, en los 60s, seguridad social, acceso a vivienda digna, ¿sabes? Un montón de cosas que ya estaban resueltas, que el hombre promedio blanco ya estaba todo planificado, resuelto, ¿verdad? Hay una serie de pasos que vos seguís durante tu vida y bueno, y pues ya un día te morís, pero no tenés que pensar mucho en qué es ser hombre, ni por qué tengo que hacer esto, ni por qué... El Estado resolvía. El Estado te resolvía. Bueno, el Estado cada vez te resuelve menos, cada vez te convierte más en una mujer, si se quiere.
O sea, en alguien que no tiene privilegios, que no tiene acceso a todo eso, a lo que has tenido acceso a lo largo de tu vida. Y por eso los hombres están enojados. Eso es lo que dice Michael Kimmel. Un enfoque interesante. ¿Sí? Es muy interesante. Y entonces, claro, sucede lo mismo que sucede con todos los otros grupos minoritarios que no han tenido acceso al ejercicio de poder a lo largo de la historia, ¿verdad? Que es que cuando el Estado le da algún beneficio al migrante, le da algún beneficio al negro, al indígena, a la mujer, me lo está quitando. Uh-huh. Y entonces hay una respuesta violenta, hay una respuesta que es una respuesta que sale del enojo. Nos pasa aquí en Costa Rica, cuando hablamos de los nicaragüenses y que totalmente. Y se dice que están en el servicio de salud. Sí. Y es un tema que opera desde ahí, ¿verdad? Opera desde una lógica capitalista. Y yo creo que ese enojo, pues es un enojo que no bien canalizado se puede convertir, se puede manifestar en una acción concreta de violencia, como por ejemplo estos chicos ahora que tienen estos clústeres en la internet, ¿verdad? Los incels, creo que les dicen, los chicos que es como todo un movimiento que hay en la internet, en la deep web, uh-huh. que son estos muchachos que no tienen sexo porque ellos dicen que ellos no tienen sexo porque las mujeres no quieren tener sexo con ellos. Sí, ya he escuchado algo de eso. Y que que en Canadá hace unos días un chiquillo se tiró a la calle en un carro y atropelló un poco de gente y tal. Sí, que al final, yo lo vi. Correcto. Qué bueno. Sí, pero no. Sí, claro, y ya es una subcultura. Es una subcultura grande, instalada, peligrosa, muy, pero muy peligrosa. Sí. Yo te digo una cosa. La situación de los hombres en este momento de la historia a mí me parece precaria. Me parece precaria la situación. ¿Por qué? Porque por un lado te está sucediendo todo esto, ¿no? De lo que acabamos de hablar, que tenemos toda esta estructura capitalista que va encogiendo los estados, disminuyendo los beneficios y desprotegiendo cada vez más al que se supone debe ser la cabeza del hogar, ¿verdad? Y pues obviamente el Estado, pues en cierto momento de la historia le ayudaba a ese cabeza de hogar a sostener una institución que era bastión de la sociedad, ¿verdad? Que es la familia tradicional, heteronormal. Cada vez hay más posibilidad en muchas partes del mundo de que vos, sin mayores consecuencias, podás decir, no, a mí no me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres. Y entonces te enfrentás vos como hombre heterosexual sin privilegios o con cada vez menos privilegios a un par que no sabes qué es ni cómo te tenés que acercar a él. Y ahí es donde comienza a operar esta lógica de, yo mientras no se metan conmigo, que es como amigo. O sea, a los homosexuales les gustan los hombres, pero no les gustan todos los hombres. ¿Sí? O sea, vos no tenés que tener miedo de que los homosexuales te quieran violar, porque les gustan los hombres, pero no les gustan todos. Tal vez vos no les gustás. Tal vez no hay un gay que diga, qué hombre más guapo lo quiero violar. Y además, ¿qué es el tema? O sea, ¿qué es lo que te da miedo? Que estos otros hombres a los que les atraen hombres te traten a vos como vos tratás a las mujeres. Es que me parece que algo de eso es lo que subyace. Sí, que es un tema de nuevo de poder y del ejercicio de poder, porque a mí hay gente que me dice, no, pero es que también hay mujeres que son unas desgraciadas y también hay mujeres que hacen esto. Y bueno, yo no estoy hablando de eso. Eso yo lo tengo muy claro, eso existe. ¿Por qué existe? Porque estamos hablando de acceso a las estructuras de poder. Cuando yo tengo acceso a una estructura de poder, puedo sin mayor consecuencia, con mucha impunidad, hacer cosas que el resto de la gente no puede hacer. Y así es como opera el privilegio. Esa es la manera en la que opera el privilegio. ¿Sí? O sea, vos haces lo que te dé la gana y no hay mayor consecuencia. De repente, el año antepasado, comienzan a desatarse las consecuencias de toda una vida
de Bill Cosby, abusando de mujeres a las que drogaba, que culmina hace poco más de un mes con una condena en donde se le dice a este hombre, sí, lo que usted hizo es un delito y usted va para la cárcel. Y de repente es como, uy, hay consecuencias. Sí, hay ya, actos que tienen consecuencias. Por ejemplo, pero ya, digamos, en la esfera, digamos, de los líderes políticos, ya había habido un proceso de más años. Pero tal vez lo novedoso fue que tocó ya ahora sí a Hollywood y a toda esta cosa, toda esa... Yo creo que lo novedoso es la consecuencia. Lo novedoso es que haya consecuencia. Bueno, porque me que, digamos, a vos de vos se puede decir en un juzgado que efectivamente violaste a una mujer y bueno, de repente vas 3 años a la cárcel y luego salís y seguís con tu vida. ¿Sabes? Como el karateca que violó a la muchacha en Escazú. Ahí está, siguió con su vida. No hay mayores consecuencias. Y cuando se habla del prestigio, de no arruinarle la vida y la carrera a un hombre, que no se le va a arruinar nada, que históricamente no se le ha arruinado nada por abusar de una mujer. Sí, Dieter, te echan de la U. Uy, gran cosa, te puedes ir a otra. Nunca se está pensando en la vida de la víctima, en el futuro de la víctima. O sea, el ejercicio de la violencia, ahí, pues vos lo ejercés desde la impunidad y la víctima que recibe la violencia carga con el trauma de esa violencia el resto de su vida. O sea, vos como persona que violenta le podés arruinar la vida a la persona que violentás. Pero es muy poco probable que incluso recurriendo a las instancias institucionales correspondientes, vos como víctima podás arruinarle la vida a la persona que te victimizó. Entonces, de repente que comience a haber consecuencias, yo creo que es lo novedoso. Consecuencias en términos de, bueno, Dima, ya no vas a poder trabajar más aquí, nunca más, o ya vos no podés hablar. No podés, o sea, no te podemos invitar a que vengas a la conferencia, nunca más. Y eso es algo, pasaba el otro día con esta entrevista que le hicieron a Carlos Morales en el semanario Universidad. No sé si la viste. Leí una que tiene que ver sobre el periodismo. Sí, esa, sí. Bueno, Carlos Morales, siendo director del semanario Universidad, fue acusado de acoso sexual por una muchacha, por una chica que trabajaba en el semanario y fue declarado culpable en todas las instancias y perdió todas las apelaciones y perdió su puesto y no trabajó más en el semanario y de repente, 18 años después, el semanario decide que es pertinente que esta persona que tiene esa historia dentro del contexto de ese medio en particular sea referente sobre este tema del periodismo. El otro día yo discutía esto con un amigo que me decía, bueno, pero es que un futbolista haya violado a un chiquito no tiene, o sea, no le quita a él tener una opinión deseable o una opinión sostenida, digamos, sobre el fútbol. Pero sí hay una reivindicación en alguna medida. Es que eso era lo que yo le trataba de explicar. Sí. O sea, hay capas y capas y capas de legitimación de tus acciones que se dan en la institucionalidad. La permisividad de la institución es la que te legitima tus acciones. Y si a vos, el periódico del que te echaron, te llama de vuelta y te dice, vení, hagamos como que no pasó nada, y te pregunta sobre lo que sea, que yo digo, a ver, no sé, si la entrevista la hubiera hecho Repretel, pues todo bien. No hay ningún compromiso ético de ese medio para con esta persona que estuvo dentro de ese contexto. Pero el semanario Universidad sí tiene una responsabilidad ética para con la persona que denunció ese caso de abuso sexual. Sí, que ahí está la riqueza un poco del feminismo, de poder detectar estos elementos no sé cómo llamarlos, si opresivos o vindicatorios de las malas prácticas, las pequeñas acciones que legitiman, pequeñas acciones. Porque mire, yo leí a Carlos y tengo presente lo que a él pasó, ¿verdad? Toda esta situación de que él salió y leí con toda normalidad, hasta me gustó leerlo, tengo que confesarlo, la entrevista que él dio, porque hace una serie de denuncias sobre el periodismo
banal, vulgar, cómo se ha deteriorado el periodismo, y hace una serie de denuncias ahí interesantes, digamos, provocativas, y nunca en ningún momento, ni tan siquiera sospeché eso que usted nos está contando, que es muy acertado además, porque en efecto, más allá de Carlos inclusive, porque eso es un tema ya cultural, de verdad obviamos esa realidad. Sí, sí, y en ese sentido, bueno, ya se ha trabajado mucho sobre ese tema. Por ejemplo, ¿qué puede sentir la muchacha, ajá, la víctima de pronto? No sé, realmente no me acuerdo los detalles de qué tipo de abuso fue, pero ¿qué puede sentir ella como víctima, verdad? De ver reivindicado, ¿verdad? Y quién sabe por qué rutas ha tenido que transitar ella, dolorosas, pues por haber denunciado, porque don Carlos además es toda una institución para muchos, un referente del mundo periodístico. Y que además es un machista de izquierda, apoyado por el sindicato machista de la Universidad de Costa Rica, que no me da miedo decirlo, no me da miedo en lo más mínimo. Eso es algo que lo sabemos y que se sabe. Y que escribió un libro que es un pasquín homofóbico, un pasquín. ¿Cuál libro? Es un libro con el que irónicamente, porque es bastante malo, lo comencé a leer y lo terminé por aquello que te contaba hace un rato, de que yo no puedo dejar un libro sin terminar, que se llama La rebelión de las avispas, en alusión a La Avispa, que es un bar lésbico, el bar lésbico más antiguo, famoso de San José, de Costa Rica. El discurso de este señor en aquel momento fue que esta muchacha era lesbiana y que, porque claro, es que todos los machistas acosadores, cuando vos les decís que no, nunca es culpa tuya, vos no sos feo, no sos poco interesante, no sos un viejo verde hueso, espantoso, panzón, arrugado, poco atractivo, no, es que ella es lesbiana, ¿sabes? Y claro, esta lesbiana joven, asusada por las lesbianas de la universidad, todas las catedráticas lesbianas de la universidad, se confabuló, todas ellas se confabularon contra él para hacer que él perdiera su puesto. Esa es la narrativa y, y la narrativa del libro va por esa misma línea. Le dieron un premio nacional y yo siempre he pensado que se lo dieron sus amigos, que sus amigos le dieron el premio porque estaban en el jurado. Bueno, no sé, es que de verdad vieras ya que comprendo cómo te indigna el tema, porque de verdad que tiene ribetes polémicos y muy discutibles, ¿verdad? Totalmente, pero y de nuevo, o sea, te digo, la institucionalidad nos dice una y otra vez todos los días a las empleadas bancarias a las que sus superiores las acosan, les dice, cuando ellas llevan una denuncia, y esto lo sé porque conozco casos muy cercanos, porque de verdad, o sea, es un tema que me interesa y es un tema sobre el que indago y me gusta escarbar porque a pesar de que es triste y doloroso, yo creo que hay que hablar de este tema, en donde te dice la misma institucionalidad que está obligada a protegerte. Las mujeres somos ciudadanas de segunda categoría en todo el mundo. La institucionalidad está obligada a proteger a la ciudadanía y a las mujeres la institucionalidad, en la mayoría de los casos, no nos protege. No nos protege con legislación que nos prohíbe incluso un aborto terapéutico en algunos países del mundo, cuando tu vida está en peligro, ¿sabes? Que eso, digamos, es el caso pues un poco más problemático o menos problemático en términos de la moral, ¿verdad? Pero aquí se ha malentendido, en el país se ha malentendido, creo que no hay una comprensión de eso. Sí. Vamos a ver, quisiera pensar eso, que hay una muy mala comprensión del tema, porque ¿cómo es posible que la vida de una mujer dependa, digamos, de una decisión médica, digamos, probable además, y que bueno, se le sacrifique a ella y eventualmente inclusive hasta a la criatura? Claro, ¿verdad? Y es que... al producto le llama, sí, por cierto. En términos de... Sí, a ver, pues nosotros tenemos un protocolo que no se ha implementado de aborto terapéutico. Existe una disposición legal en el Código Penal que no tiene un protocolo.
Y ¿Qué es lo que es lo que, en lo que se ha venido pues, luchando? el ¿verdad? protocolo existe y el protocolo Pero no ha sido... no se ha implementado. O sea, porque no es una disposición legal en este... Porque no hay voluntad. Por eso no hay voluntad política. Y entonces vos podés, como o sea, médico... existe una referencia en un papel ahí, pero no tiene... Vos no ha nacido la vía jurídica. Hacer objeción de conciencia. No es que mis creencias a mí no me permiten practicarte a vos un aborto terapéutico. Eso es muy lamentable, pero bueno, o sea, te lo digo... Pero sí es necesario el protocolo. Retomo la idea que traía, ¿verdad? Que es que la institucionalidad nos lanza permanentemente este mensaje. Sí. A través de estas acciones específicas, que a veces son muy pequeñas y a veces son simbólicas, y antes eran las cuotas de participación, ahora ya tal vez no son las cuotas de participación, pero están los salarios, tal vez los problemas son distintos, pero siguen existiendo. Que han definido las feministas. Siguen existiendo esas acciones, digamos, simbólicas del poder. Pero que están ahí. Que te hacen sentir miedo, de denunciar, que te revictimizan. No, es que mi jefe me está acosando. O sea, chicas que se deprimen, que tienen que dejar de ir a trabajar. Que las feministas son gays. Totalmente. Total, ese es un prejuicio. Feministas, sí, las feministas lesbianas. No tienen pareja y que, Bueno, es que yo no te puedo explicar la cantidad de cosas con las que hay que lidiar en el día a día. O sea, estos discursos que nacen de una profunda ignorancia y de un desconocimiento muy, muy grande del trabajo que el feminismo hace y de los objetivos que el feminismo persigue, que me parece como que ya no debería ser tan complicado entenderlo, porque es que son cosas que son muy concretas. Pero yo sí creo que hay alguna dificultad, porque se requiere algún grado de cultura. Totalmente. Para poder absorber los elementos del feminismo. Y no toda la población ha tenido una formación académica que le permita. En eso tenés razón, pero yo tengo muchos conocidos que son académicos, que son filósofos, que son abogados y que son unos machistas de mierda. Estamos de acuerdo. Entonces, o sea, yo creo que sí, que es un tema de educación, pero es más un tema de sensibilización. Claro, hay que tener, creo que primero tiene que, primero no, quiero decir, tiene que provocarse el que nazca una disposición, una apertura. Porque creo que ni eso. Sí, totalmente. Yo me acerqué a los temas feministas en la universidad y dentro de las mismas feministas había toda una resistencia de que tomáramos parte en aquellos cursos en la maestría que se ofrecían, porque además eran alternativos, no eran de la currículum obligada. Entonces, yo opté por eso porque no había tenido un acercamiento al tema, me parecía muy interesante y había una resistencia. Bueno, le voy a decir que trajeron una profesora de Estados Unidos, una norteamericana, muy bien formada, y ella, nomás iniciando las clases, dice, mire, de aquí para atrás, todos los filósofos han sido machistas. Y toda esa filosofía hay que tirarla a la basura, decía ella, ¿verdad? Yo entendía que era más una denuncia, más un énfasis. ¿Cómo va a tirar uno a la basura Kant con todo y sus problemas y Hegel y todos sus problemas desde esta perspectiva feminista, ¿verdad? Pero no podemos. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, hay epistemologías que tienen que ser aliadas del feminismo. O sea, el feminismo solo puede aliarse con epistemología y solo así puede crecer de una otra forma. No hay una manera. Que éstas estén en alguno de sus costados o en algunos de sus enfoques morales un poco, digamos, planteados de forma incorrecta, pues sí, ¿verdad? Pero bueno, entonces se hablaba de aquello de los micromachismos, ¿verdad? Y entonces, mire, yo soy una persona que está muy acostumbrada a abrirle la puerta a las mujeres. Esa es una costumbre que tengo. Hasta que entré en contacto con la situación ahí, me di cuenta que eso era una ofensa terrible del mayor nivel. Pero yo vivía en ignorancia. Y sí, no puedo ser víctima de una persecución por eso.
Sí, puedo ser más bien sujeto de acercamiento a un proceso de entendimiento, de comprensión, pero no agresivo. Claro, claro. Entonces, Yo eso lo yo entiendo. sufro la agresión, entonces voy a decir, no, hay algo que no está bien aquí. Era para poner un ejemplo, ¿verdad? Pero si lo llevamos, si lo extrapolamos a niveles más macros, creo que se combinan cosas porque en efecto las mujeres no tienen por qué tener paciencia ya, ¿verdad? Y yo digo, tantos siglos de opresión no puede pedírseles paciencia. Yo creo que hay un momento de enojo muy grande en este momento y que está bien. Se ha acumulado se ha acumulado durante muchos sí, años y está bien que haya un de enojo siglos. y que se manifieste, son siglos. Y sobre algo que decías hace un rato, porque vos me preguntabas si los hombres podían ejercer el feminismo. Porque es algo que es una pregunta que está, como todas las filosóficas, sí, no resuelta, ¿verdad? Yo pero está lo en el que aire. le digo a los hombres a mi alrededor, a los hombres que me importan, a los hombres a los que quiero, y las mujeres feministas también tenemos hombres machistas a nuestro alrededor a los que queremos y nos hacen sufrir. Nuestro papá, hermanos, amigos, o sea, no somos de piedra, queremos a la gente. Y hay cariños que están reservados para hombres que son manifiestamente machistas. Y a mí no me hace menos feminista tenerle cariño a un hombre que es machista. O sea, yo lo que siempre le digo a mis pares varones que se preocupan por este tema es, hagamos una cosa, no reclames mi espacio. No reclames mi espacio, más si vos querés ayudarle al feminismo, hacer feminista tu espacio. Incorpora prácticas feministas en tus espacios, en donde vos estás con tus amigos, en donde vos estás con otros varones, en tu empresa, en las regaderas del gimnasio, en los grupos de WhatsApp. Nadie quiere hacer eso. Es muy chido andar ahí por la calle diciendo yo soy feminista y acompañando a las chicas a la marcha, sí, pero enfrentar las prácticas machistas de tus pares y que te rechacen, que te buleen, que te digan que es que sos un maricón, eso nadie lo quiere hacer. Decirle a los amigos, hey, mae, o sea, esta foto de esta güila que estás pasando por WhatsApp, que ella sabe, ella te dio permiso. No quieren hacer eso. Y ahí es donde lo necesitamos. Ahí es donde yo necesito acciones concretas de mis pares que se preocupan por el bienestar de las mujeres y por los derechos de las mujeres. Pero tiene que haber una orientación en ese sentido. Y ahí es a lo que voy. Yo creo que sí y no, porque es que hay cosas que vos sabes que están bien y cosas que vos sabes que están mal. Está bien, pero vamos a ver, por ejemplo, ahora cuando yo comentábamos sobre qué bien que identificás, por ejemplo, con el tema de Carlos, un fenómeno ahí de agresión, ¿verdad? Inclusive de permanencia en el tiempo de una agresión anterior, porque vindicar, digamos, al agresor en alguna medida es una nueva agresión. Si vos no contás, no das esa perspectiva, si Adriana no da esa perspectiva, yo me voy de aquí hoy completamente ignorante de eso. Claro. De hoy en adelante, yo voy a tener mucho más cuidado con esas lecturas, no con las de Carlos precisamente, sino con todas. Bueno, que, por ejemplo, si yo veo un texto de Wallstein, el productor de Hollywood, bueno, ahora hasta Morgan Freeman también ya está denunciado. Bueno, ya no podré ver a Morgan Freeman igual, a pesar de que sus películas, sus actuaciones me gusten mucho. ¿Pero por qué? Porque hubo una mujer feminista que ha hecho una serie de lecturas, que ha teorizado sobre aquello y que me ha orientado. Pero si yo no estoy involucrado en el feminismo y en esas lecturas y no tengo esa cercanía como la que estamos provocando hoy precisamente con vos, Adriana, si no nos acercamos, si no intentamos los varones en alguna medida comprender a través de la cercanía y no nos involucramos, difícilmente abrimos la perspectiva. Claro, totalmente. Ese era mi punto, digamos. Pero yo creo no que jugar de feministas, digamos, ahí, porque yo creo que hay una cosa que traspasa lo que tengamos entre las piernas y nuestra orientación sexual, que la humanidad, que la
lo que llama Foucault la ética del cuidado de sí, la ética del cuidado de sí. Y ese cuidado de sí entendido como la humanidad del otro, que muchos otros autores de trabajo social lo han elaborado de una manera tal vez un poco más accesible a través de la compasión y la empatía, ¿verdad? Elaborando desde estos dos grandes temas que son la compasión y la empatía. Y que eso es algo que tal vez las mujeres, como son dos términos, ¿verdad? Que están, la compasión y la empatía están asociados con la vulnerabilidad. Las mujeres tenemos permiso de ser vulnerables, los hombres no. La vulnerabilidad es cobardía. Usted no puede ser cobarde, usted no puede ser vulnerable, no puede ser empático, no puede ser compasivo. Punto. O sea, eso es algo que está elaborado así, lamentablemente. Tal vez a nosotras eso nos cuesta menos, ¿sí? Tener un poco más de empatía. Y no una empatía especular, en donde, bueno, que es más simpatía que empatía, ¿verdad? En donde vos me decís que te está pasando algo, que estás triste, que se te murió el perro, y yo trato de buscar una solución para tu problema concreto, ¿verdad? No escuchar, no apoyar y acompañar, sino solucionar, que eso es algo que es muy típico en la conducta masculina, porque así se le enseña a los hombres que hay que hacer las cosas. Usted no quiere oír problemas, usted lo que hay que solucionar. Las viejas se quejan mucho, hay que solucionar, ¿sí? Entonces yo creo que pasa por ahí, que es un trabajo más a nivel personal de cada uno, de decir, bueno, yo tengo que ser más empático, tengo que ser más compasivo, y en el momento en el que vos puedas ser más empático y más compasivo, trascendiendo el género de tu interlocutor o de tu interlocutora, las cosas pueden cambiar un montón. Sí, es muy importante el feminismo, súper importante. No habríamos llegado a donde estamos sin eso. Y es necesario, y lo vamos a seguir necesitando quién sabe cuántos años más. Pero hay un trabajo sobre la inteligencia emocional del cual históricamente se ha privado a los varones heterosexuales. Se te priva de ese trabajo emocional porque vos no podés tener emociones. Vos sos un depredador, sos un líder, no podés dudar, no podés externar que tenés dudas, no tenés ese ámbito para la equivocación, siempre tenés que fingir que sabes lo que estás haciendo. Y en el momento en el que se te quita eso, en el momento en el que te dicen, no, es que esa es una conducta un poco tóxica, también a veces, puede ser, ¿qué te queda? No te queda nada. ¿Y cuántos teóricos hay elaborando sobre la masculinidad que te digan, mira, sí, hay unas expresiones tóxicas de la masculinidad, pero están estas otras expresiones de la masculinidad que no son tóxicas y que vos podés ejercer y que puedes trabajarlas? Lamentablemente hay muy pocos. Hay tan pocos, que gente que tiene la profundidad teórica de esta taza de café, como Jordan Peterson, se están convirtiendo en referentes sobre nueva masculinidad para la población joven, para los hombres jóvenes, con la profundidad de esta taza de café. Y ahí es donde vos decís, pucha, de verdad tenemos una deuda muy grande. Por ejemplo, yo soy una feminista muy empática. O sea, si usted de verdad me dice, es que yo quiero entender sobre este tema en particular, yo quiero entender sobre este fenómeno, y de verdad quiero entender porque me parece... Sobre mecanismos de control. Sí, porque me parece que este es un tema muy importante y desde mi perspectiva el problema central de la desigualdad entre hombres y mujeres nace ahí. Entonces yo quiero entender más una perspectiva feminista sobre esto. Pues yo me siento y no le voy a explicar nada, pues yo no tengo nada que explicar, pero le puedo contar mi perspectiva, le puedo contar mis vivencias, le puedo contar mi experiencia de vida, la experiencia de vida de las mujeres a mi alrededor, y ejemplificar. Bueno, es que eso opera de esta y esta y esta manera, y vea qué fácil es entenderlo. Si usted piensa que en tal circunstancia esta persona y esta persona tienen esta historia, y bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Ahí está operando eso que usted quiere entender. ¿Cómo llegas vos a estos temas? ¿Cómo profundizás? ¿Qué es lo que te provoca llegar a estas lecturas y a involucrarse, Adriana, ya de una forma más activa, digamos, dentro del feminismo? Es la gente. A mí me importa la gente. Me importa el bienestar de la gente que tengo a mi alrededor. O
sea, una cosa que a mucha gente le cuesta todavía entender, a los hombres que dicen que el machismo y el feminismo son lo mismo, pero que el machismo son los hombres y el feminismo las mujeres, como la canción de Arjona, brillante poeta centroamericano. Yo creo que lo que le cuesta entender es que el feminismo quiere bienestar para todo el mundo. El machismo no me hace daño solo a mí, el machismo te hace daño a vos, le hace daño a él, a los chiquitos, a las chiquitas. El machismo es un ejercicio concreto de poder, es un ejercicio de poder. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo especulo, porque no tengo datos, porque es prácticamente imposible tenerlos, sobre la violencia sexual que se ejerce durante la infancia de los niños varones, ¿sí? La violencia sexual contra las niñas ha estado muy normalizada a lo largo de la historia, ¿sí? O sea, las chiquitas se casaban antes, a los 7, 8 años, 9. Hay canciones de Los Ángeles Azules, Mi Niña Mujer, ¿sí? La novia que tiene 17 años y que, ¿sabes? O sea, todo eso está ahí súper normalizado. Está tan normalizado que se habla de ello sin mayor problema, sin mucho tabú. La violencia sexual contra las niñas y adolescentes es un tema del que hablamos sin tabú. Pero la violencia sexual contra los niños y adolescentes varones es impensable. En el 2018 es impensable hablar de ese tema. Y yo pienso, como 1 más 1 es 2, si el ejercicio de la violencia sexual es un ejercicio de poder sobre alguien que tiene menos poder que yo, ¿qué diferencia un chiquito de una chiquita? Nada. Son los mismos dos seres indefensos de 5, 6, 7 años. Son indefensos los dos. Están en estado de indefensión. Un adolescente que está en las mismas condiciones que una adolescente, becado en una escuelita de fútbol. El escándalo que hubo en Argentina recién sobre prostitución y abuso sexual de directivos de equipos de fútbol contra niños y adolescentes menores de 15 años. Existe y no se habla de eso. El machismo es una mierda y nos afecta a todas las personas. Y cuando yo digo que quiero un mundo sin machismos, porque yo quiero que todo el mundo esté feliz y que todo el mundo esté bien y que tengamos relaciones más sanas, más saludables. Ahora, eso es un poco impensable porque tenemos que barrer un poco con las estructuras de poder. Y es que la gente que tiene el poder no quiere soltarlo. Hay un tema interesantísimo que lo trata una teórica gringa que se llama Brené Brown, sobre los privilegios inmerecidos. Ella dice que el privilegio inmerecido es un privilegio que, bueno, que vos lo tenés porque naces hombre y blanco. No te lo mereces. Vos no hiciste nada para tener esos privilegios, pero solo por el hecho de haber nacido hombre y blanco los tenés automáticamente, ¿no? Y que eso, en general, a la gente, ella es estudiosa de la conducta humana y es especialista en vergüenza como mecanismo de control. Y ella dice que el privilegio inmerecido, cuando la gente es enfrentada a su privilegio, es muy común que ese enfrentamiento, ese cuestionamiento genere vergüenza. Y que esa vergüenza, como nosotros somos emocionalmente unos monitos todavía, nos falta muchísimo trabajo para entender nuestras emociones y procesarlas y trabajarlas de manera asertiva. Esa vergüenza se traduce en violencia, por lo general. Y te doy un ejemplo que es el más básico. Pongamos que, bueno, esto me pasó ayer, entre ayer y antier. Una diputada de la República que está en la Comisión de Ingreso y Gasto Público escribe en Twitter esto. Los diputados y diputadas que integramos la Comisión de Ingreso y Gasto Público acabamos de firmar un compromiso para
garantizar la transparencia de la comisión, y este compromiso que firmamos nos compromete a no reunirnos nunca bajo ninguna circunstancia fuera de las instancias de la comisión con ninguna persona involucrada en una investigación. Esto no tiene precedente. Es espectacular, hay que aplaudirlo con las manos, con los pies, con las nalgas. Es algo que nunca una comisión de este tipo había hecho. Y lo primero que le responden un hombre es: los diputados, deje de decir los y las, eso es incorrecto. Yo, o sea, de repente me quedé callada porque creo que el chiste se cuenta solo, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que efectivamente esto que dice Brené Brown opera de una manera muy mecánica. Ping, 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 tengo este privilegio. Alguien me dice: hey, suave, tenés ese privilegio. No deberías. A mí me da vergüenza tenerlo. Entonces me enojo. Porque nosotros de por sí nos enojamos por todo, en general. Los humanos tenemos una manera de trabajar las emociones muy, 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 muy primitiva todavía. Entonces nos enojamos. Entonces yo me enojo cuando me tocan el privilegio. Y eso es lo que precisamente decía Michael Kimmel en esta publicación, ¿no? Los hombres están enojados. Yo creo que no están enojados, creo que están muy avergonzados y que no saben qué hacer con esa vergüenza. Y el primer paso es reconocerla. Es decir, y sí, mae. Hay una vergüenza moral. Qué tirada, sí, qué tirada. De repente sí es verdad que yo gano más que esta güila, que esta tiene un título más que yo. O de repente yo en algún momento me dejé decir que aquella compañera la ascendieron porque se había cogido al jefe. Bueno, ahí anduvo Juan Diego Castro un poco con eso. Yo, precisamente preparando la conversación con vos, me puse a buscar un documental, porque me encanta a mí ver la BBC y la Deutsche Welle, que me parece que son dos canales estatales muy buenos. Lástima que en Costa Rica no suceda algo así, pero bueno. Y asocié DW o DW y puse mujeres. Y me salió me sugiere YouTube un documental sobre femicidios en Latinoamérica. No lo he terminado de ver, tengo que confesar, pero hoy lo termino. Y uno de los primeros relatos es que Gracias. Una mujer peruana pues convivía con su pareja y le cortó. Bueno, primero hablan sobre el machete en el documental y explican qué es un machete, pero supongo que allá en Alemania no saben qué es un machete. Y esta pareja, el varón, le corta una mano ahí en uno de esos días que él se resolvió matarla porque supuso que ella lo estaba dejando a él por otro hombre. Y bueno, y ahora que usted decía eso, me estaba yo poniendo a pensar, hay un reto descomunal de educación. Totalmente. Pero es educación emocional, de nuevo. Es educación emocional. De muchos, porque me parece que es muy transversal el proceso educativo que hay que desarrollar. Sí, hay una perspectiva. Por ejemplo, pienso en derechos humanos. Ahora, en la reciente elección en Costa Rica, hubo toda una discusión. Y mire, yo estoy casi convencido de que muchísima de la gente que estuvo opinando sobre derechos humanos no están entendiendo, o sea, no entendían por qué el tema del feminismo y el derecho de las mujeres y el tema del aborto y el tema de la comunidad LGTBI está vinculado a los derechos humanos, cuando los derechos humanos es el que se le permita a cualquier ciudadano en su mayoría de edad ir a votar o expresarse.
Sí, estamos reducidos a unas condiciones que me parece que explican muy poco. Totalmente. Entonces, y yo quiero insistir, necesito insistir en que es muy complejo. Sí, la transformación, la revolución que se está buscando, que me parece pertinente y muy oportuna y necesaria además, requiere de un esfuerzo monumental, teórico, pragmático, y además tienen que surgir una serie de liderazgos muy especiales para que puedan empujar este proceso, que me parece, como digo, muy, muy, muy complejo. Pensando en este señor del machete, ¿verdad? Que de ninguna manera es justificable lo que ahí pasó, pero refleja que ahí hay una cosmovisión, ¿verdad?, asumida, y que además todo su entorno conspira para que eso, ¿verdad? Claro, pero así. A eso es a lo que me refiero con educación emocional. Imagínate qué cosa más arriesgada, más avant-garde. No sé, que de repente los maes sean capaces de ponerse tristes cuando la doña los va a dejar por otro, en vez de enojarse y matarla, ¿sabes? Digo que, no sé, llorá, no mates a la vieja, o sea, ¿qué te pasa? ¿Me explico? Es como, o sea, estás frustrado, estás ahuevado, sí. O la madre te dijo que no. Imagínate, que la madre te dice que no y vos no la violás. O sea, sí. Algo así tan raro, tan fuera de serie, como que vos no la violás porque la madre no quiere coger con vos. O no quiere estar más con vos y vos la dejas que se vaya sin matarla. ¿Sabes? O no sé, tuviste un encuentro sexual consensuado con una mujer que culminó en un embarazo no deseado y ahora arrastras con una paternidad no deseada. Imagínate que vos te haces responsable por ese producto que también es tuyo. Las alternativas no están ahí, ¿verdad? ¿Sabes? Es que las alternativas ni tan siquiera para muchos de estos caballeros, de estos hombres. Claro, a eso es a lo que me refiero con esta educación. A que no somos asertivos, no somos gente asertiva, no sabemos qué hacer con nuestras emociones y eso genera unas complicaciones impresionantes. Claro. Arrastramos un montón de cochinadas, arrastramos un montón de comportamientos que son súper nocivos. Que cuando dicen es que las mujeres también son machistas, sí, claro que somos machistas también las mujeres, por supuesto, si nos criamos debajo del mismo palo, si al chancho con lo que lo crían. Sí, eso me parece que ya está acabado, o sea, es decir, insistir en ese punto, ¿verdad? ¿Y qué? Sí, las mujeres también somos machistas, ¿y qué? ¿Y qué? Eso legitima el machismo de los hombres. Sí, eso es uno de los capítulos que debería superarse ya. Pasemos la página. Sí, entendamos que somos efectivamente, tenemos conductas machistas, hombres y mujeres, y el machismo nos está perjudicando a hombres y mujeres. Si ven, sin haber ahondado en esta teoría de la vergüenza, creo que en efecto, precisamente es un argumento que se utiliza para generar esa vergüenza y en alguna medida descolocar a la mujer y su posición. Hay una frase por ahí de Philip Roth que me encanta, digamos, algunas de las cosas que él propuso. Y él dice: escribir te convierte en alguien que siempre se equivoca. La ilusión de que algún día puedas acertar es la perversidad que te hace seguir adelante. ¿Eso le sucede a usted como escritora? Todos los días. ¿Sí? Pero no solo como escritora. ¿Cómo lidia usted con la equivocación? ¿Cómo lidia? Me encanta equivocarme. Me fascina equivocarme. Por eso voy a Jiu-Jitsu. Me encanta equivocarme, me fascina. Es el laboratorio del aprendizaje. O sea, yo no me puedo imaginar cómo debe ser la vida de alguien que no se equivoca nunca. ¿Cómo será la vida de alguien que no se equivoca nunca? Y la de Dios debe ser complicadísima. O sea, es como...
Bueno, yo el otro día estaba en la feria del agricultor, ayer estaba en la feria del agricultor comprando unos huevos y pasaron a mi lado 2 personas conversando y una le decía a la otra, bueno, es que Dios se equivoca mucho. O sea que Dios también se equivoca. Bueno, pero habría que ver si este es un teólogo católico o protestante. No, o era un budista. indigente que andaba pidiendo plata. Bueno, porque no es algo aceptado por la iglesia Sí, no, católica totalmente. romana Ajá. que Dios se equivoca. A Sí, ese sí, Dios sí. me refería, tal vez tuve que haber hecho la Claro, distinción. claro. Porque, Yo creo, porque yo creo que equivocarse tampoco Mahoma y otros dioses por ahí. es que la perfección no existe y la perfección es nuestro mayor enemigo. La perfección es, lo perfecto es enemigo de lo posible, dicen por ahí, ¿verdad? La perfección nos hace mucho daño, a las mujeres nos hace mucho daño la idea de perfección. Las mujeres siempre estamos en falta, ¿sí? Siempre nos falta algo, nunca somos suficientes. Cuando somos mamás, solo tenemos un hijo. Las mujeres vistas a sí mismas. En general, cómo nos ven y cómo nos vemos a partir de cómo nos ven. Si tenemos solo un hijo, somos egoístas. Porque es pobrecito ese chiquito, no tiene hermanitos. Si tenemos 2, qué vieja más irresponsable, con lo difícil que está todo en este momento. Y ni hablar de si no queremos ser mamás. Auxilio. ¿Qué le pasa? Eso no es una mujer completa. Una mujer sin hijos no es una mujer completa. Y si nos casamos con un millonario, somos unas interesadas. Y si nos casamos con un lavado, somos unas idiotas. Y si usamos la enagua muy larga, somos muy mojigatas, pues si la usamos muy corta, somos unas zorras. Y si hablamos mucho, somos muy presumidas, muy maleducadas, pero si no hablamos de nada, somos aburridas o somos poco dadas de nosotras mismas. Yo qué sé, o sea, siempre estamos en falta, pero de repente llega el día en el que somos demasiado, ¿sí? Saltamos de no ser suficiente a ser demasiado. Y eso es algo que le pasa mucho a las mujeres en este momento de la historia, en esta coyuntura. Yo tengo muchas amigas que están solteras en este momento, bordeando los 40, por ahí, un poquito para arriba de los 40. Es una generación que... Ajá, que de repente no, o sea, conocen chicos que se asustan porque ellas son demasiado, ¿sabes? Es que sos demasiado, sos muy inteligente, no, vos me vas a dejar por otro, ya te vas a conseguir uno más inteligente que yo, sos demasiado. Y siempre yo gozo con mis amigas, ¿verdad? Porque, pucha, o sea, no somos suficiente nunca. Pero llega el día en el que somos demasiado, pero nunca somos suficientes. Pero a vos te ha pasado por ser demasiado, digamos, terminar una muy buena relación por ser demasiado. Totalmente, sí. O sea, claro una relación sana, sana entre lo que se puede entender como bueno, sano. No, yo no creo que sea sana una relación en la que alguien pero digamos, quiere lo que estar tenías, con vos porque sos demasiado. Pero digamos, lo que tenías antes de que surgiera el conflicto de si eras demasiado o no. Es que yo creo que eso sucede antes de que se forje está la relación. Está incubado, digamos. No, hay relaciones que no comienzan porque vos sos demasiado. Ah, ok, pero digamos... Que no llegan a ocurrir. Mi ejemplo es este, porque quiero dar paso ahí a algunos temas tuyos, pero es la experiencia de una buena relación, digamos, algo donde estabas cómoda y donde puedes suponer que tu pareja estaba cómoda. Y surge la tensión de... En efecto, de si sos demasiado, ya hay una etapa donde la otra persona, mira, es que sí, mire, y tiene muchos amigos y de verdad la llaman por todo lado porque tiene siempre algo que decir. Y... No, nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. O sea, mis relaciones han terminado por otras cosas, pero por eso no. Bueno, entonces, con respecto a tus amigas, has topado con suerte, con respecto a ese punto específico. Yo creo que no es tanto así, o sea, no te estoy hablando de relaciones que terminan por eso, sino de relaciones que no comienzan por eso. Ah, muy bien, ya ahora sí, ya comprendo. Ajá. Mencionaste a Roland Barthes. Ay, me gusta mucho Barthes. Sí. Muy bueno ese libro. Sí, maravilloso. He ido tratando de hacerme de una biblioteca de él. Son muy caros estos libros. Entonces,
Sí. Un poco difícil. Mitologías es muy bueno, te lo recomiendo. Chiquitito y barato. Voy a buscarlo. Dice Roland Barthes que abismarse es un ataque de anonadamiento que se apodera del sujeto amoroso por desesperación o plenitud. ¿Adriana Sánchez alguna vez se ha abismado? Yo siempre amo sin miedo, como si no tuviera nada que perder. Y me parece que es la única manera. Me parece que no hay otra manera, que no debería haber otra manera. Creo que nosotros tenemos mucha tara, arrastramos muchos traumas, muchos temores por nuestras historias familiares, por nuestras historias de vida, por nuestras relaciones anteriores. Y nos da miedo, nos da miedo. Amar es algo que nos da mucho miedo, cuando debería ser algo muy natural, porque si vos lo dejas ser, surge naturalmente, nace naturalmente. Entonces, me parece que hay que ponerse la 10, como dicen, ¿verdad? Y ponerse la 10 es algo muy difícil, porque nosotros en general, cuando manifestamos amor de una manera muy especular. Yo amo como me gustaría que me amen a mí, no necesariamente como mi receptor de amor necesita o desea que lo amen. Siempre cometemos ese error, lo cometemos muy seguido, ¿sí? O sea, le damos al otro lo que nosotros necesitamos, lo que nos haría bien a nosotros. Entonces, yo creo que sí, que está bien abismarse y que una manera saludable de hacerlo es preguntarle al otro sobre el que nos abismamos, ¿cómo querés que me abisme? ¿Cómo te gustaría que me abisme? Pero sí, o sea, para mí ese no es un... Además, creo que es una pregunta que no podría contestarse en un solo momento. Porque las cosas evolucionan, cambian los intereses. Sí. El mismo vínculo con otra persona evoluciona, cambia y va requiriendo van surgiendo nuevas necesidades. Sí. Se cumplen unas, se vencen de unas. De hecho, hace un tiempo en el Times habían publicado unos artículos con resultados de una investigación muy interesante que condujo una chica con parejas de muy larga data. Parejas que se habían sostenido muchos años juntas, 40, 50 años. Y ella hizo muchas entrevistas dirigidas y mucha observación participativa, incluso participando de las dinámicas domésticas de algunas parejas que seleccionó para el estudio. Y una conclusión a la que llegó es que las personas que tienen mayor facilidad para adaptarse al cambio son las que logran sostener relaciones de pareja más largas, porque uno de los principales reclamos en los procesos de separación que se hace la gente es: vos no sos la persona con la que yo me casé, ya no sos la persona con la que yo me casé, no te conozco, no sé quién sos. Como si no fuéramos seres cambiantes, que naturalmente vamos a cambiar, que estamos casi que obligados a cambiar por las circunstancias. Que fracasamos en ciertos sentidos, y utilizando esto del fracaso por lo que entendemos a veces éxito, que me parecen unas palabras terribles, pero lo digo para tener comprensión sobre lo que quiero decir. Sí, a veces se crea una muy alta expectativa y sobre eso se genera... Yo he aprendido que si hay algo que nos hiere en las relaciones de pareja son nuestras propias expectativas. Por lo general no es el otro. O sea, para que el otro te hiera, ese otro tiene que ser abusivo, tiene que ser un otro agresor, un otro que abusa psicológicamente de vos o que abusa físicamente de vos, pero que es una persona que está capacitada para la agresión. Y yo no creo que en general la gente sea así. Yo no creo que las personas se levanten en la mañana pensando en cómo le van a hacer daño a quienes quieren, a quienes aman o a quienes dicen amar. Creo que no somos infalibles, que cometemos errores y que las cosas no se las hacemos a los demás, ni los demás nos las hacen a nosotros. Las hacemos. Y bueno, mi interlocutor verá cómo se toma lo que yo hice. Y sobre todo debería uno no tomárselo personal,
porque si se lo toman personal puede ser muy doloroso. Entonces, en ese sentido, sí me parece que lo que hiere más es la expectativa propia. Lo que yo pensaba, lo que yo quería, lo que yo esperaba y no sucedió. Eso hiere, es doloroso y entristece y pues se manifiesta de formas muy perversas en algunos casos, como con el hombre del machete, ¿no? Herido por sus expectativas, pues machetea a la chica, ¿no? Pero sí me parece que el trabajo de uno mismo, pues, o sea, ahora la gente dice, es que primero tenés que quererte vos y después querer a los demás. Uno siempre está en construcción, no hay un buen momento para enamorarse, igual que no hay un buen momento para tener hijos o para formar una familia. Son cosas que se deciden en momentos y en contextos específicos. Yo estuve casada hace un par de años, me separé y cuando me casé muy feliz y, o sea, con todos los bemoles de la historia, yo tengo una muy buena relación con mi ex esposo y me volvería a casar con él y volvería a cometer uno por uno todos los mismos errores que cometimos. Porque a pesar del sufrimiento y a pesar de la tristeza que conlleva la separación, es una historia que engrandece, es una historia que aporta, que nos convierte en mejores personas. Y yo creo que en ese sentido, ese debería ser el termómetro para decidir si vos te quedás en una relación de pareja o no. ¿Hacia dónde te vas moviendo? Hace 2 meses, ¿en dónde estabas y en dónde estás ahorita? Un poco por los ¿Esa fines. persona te ayuda a ir hacia un mejor lugar? Pero eso da perspectivas de fines, ¿no? Sí, es un poco esa visión de que todo tiene que tener por lo menos un fin. Pues no creo que sea por ahí. Me parece que tiene que ver más con bienestar y con el bienestar siendo el motor de la vida. O sea, pasarla bien, estar contento uno y estar... Entonces aquello de esto no nos está llevando a ningún lado, vamos a ver, deberíamos después de este tiempo estar aquí y no estamos, ¿verdad? Un poco esa teleología, digamos, ¿no va con vos? Es que eso es expectativa. Y la expectativa es enemiga de la alegría. Yo creo que es enemiga de la alegría la expectativa. Porque, bueno, es que te lo comento porque Albert Camus hablaba precisamente que una de las formas de encontrar la libertad era deshaciendo los fines. Así que tenemos que asumir una perspectiva sin fines. Porque la vida no está, si es que está diseñada, digámoslo así, mediante fines o fines preestablecidos. Bueno, yo creo que la finalidad de las cosas es como una pequeña receta que utilizamos los seres humanos para lidiar con la mortalidad. Porque... Para evadir un poco la idea de que de por sí me voy a morir o para no estar pensando en... No para evadirla, es que si nos levantamos todos los días sin deseos, o sea, sin deseos estamos muertos, decía Lacan, ¿verdad? O sea, primero deseas y después sos. Y si no deseas es porque ya no... Si no tienes nada que desear, pues ya estás... Ya te fuiste. O sea, el deseo es una pulsión de vida, ¿no? Entonces... tener metas, finalidades, proyectos, es como una pequeña manera de... Es un artificio de... Es un artificio de control. De tener bajo control algo que no tenemos bajo control. Y vos ves que en general una gran, abrumadora mayoría, si se quiere, de la población mundial tiene una vida medianamente productiva, funcional, a partir de los planes. Pues si no tienes planes, no tienes nada. Y eso está bien tener planes y está bien tener expectativas. Las expectativas pueden herirte. Yo no digo que no haya que tenerlas, digo que por lo general lo que nos hiere son las expectativas cuando no se cumplen. Pero dejar de hacer las cosas porque nos da miedo, ahí no te juego. O sea, eso no te lo creo. Mencionabas a Lacan. En esta etapa de su vida, de la vida de Adriana Sánchez, un objeto de deseo. Un objeto de deseo. Un objeto de deseo.
Juepucha, qué difícil. Un objeto de deseo. O una aspiración. Yo creo que algo que me gustaría mucho tener es como un negocio muy consolidado. O sea, ya le he dedicado 5 años a mi negocio, muy trabajados, muy hechos leña, muy sacrificados, y quiero que eso comience a dar frutos. Eso quiero, y eso es lo que me hace levantarme todos los días a trabajar, que ya quiero como llegar ahí a ese momento de estabilidad en donde comencemos a ver los frutos de lo que todo ese trabajo, todo ese sacrificio ha significado. Sí, eso es algo que deseo. Tu restaurante queda ahí por Barrio de la California, ¿verdad? Sí, por detrás del Magali. Se llama Manos en la Masa. Manos en la Masa. Sí. Está detrás del Magali por donde está el parqueo, un poquito para arriba, ¿verdad? Como Sí. 50 metros hacia arriba. Quisiera finalizar con una frase que escribiste por ahí. Ojalá la encuentre. Ya la encontré. Decías vos por ahí: mientras tanto, una caquita de perro en el zapato me recuerda que en algo sí tiene razón el doctor. Lo privado es tan de uno que lo público no es de nadie. Mierda. Esto lo escribiste hace unos años. Hace un montón. ¿Lo defendés hoy día? Totalmente. Sigo pensando en eso. Yo creo que algo que yo quería decir con eso es que nosotros, pues dentro de nuestra avanzada por la vida tan individual, no nos hacemos con el espacio, y eso incluso sucede desde la misma política pública, ¿verdad? Yo no sé si vos supiste, pero están planeando cercar el Parque Francia. Ah, ¿de verdad? Sí. Ajá. Los vecinos quieren que se le ponga una malla alrededor al Parque Francia para que nadie lo use, porque quieren tener un parque de adorno, no un parque en el que la gente vaya a apropiarse del espacio público. A nosotros nos ha costado mucho apropiarnos del espacio público. San José lo perdimos. En los 80s y 90s perdimos San José. Lo perdimos una guerra contra el miedo de apropiarnos del espacio público. Y perdimos el espacio público mientras perdíamos esa guerra. Y nos ha costado mucho recuperarnos, nos ha costado mucho hacernos con el espacio público. Y entonces, la vida privada, el refugio de lo privado, se convierte como en la zona de confort que nos permite no enfrentarnos a esa ausencia de pertenencia por lo público. Y sí, me parece que es muy lamentable. Y lo sostengo. O sea, lo pienso en la misma línea en la que lo escribí en aquel momento, lo pienso en este. Sí, ahora se ha dicho que hay una frase, la escucho mucho de los líderes de Podemos en España, que dicen que lo personal es político. Uh-huh. Y bueno, si es político, es público. Sí, ya nuestra individualidad trasciende y en esa trascendencia nos exponemos. Y en esa exposición tenemos que evaluar lo justo y lo injusto del entorno, qué tanto nos permite, qué nos permite y qué no nos permite. Y también lo asociaba un poco esa reflexión tuya en ese sentido. Además de que el contexto que tenías cuando escribiste esto tal vez no estaba tan profundizada las consecuencias de las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que más bien vienen a reafirmar mucho de esto. Uh-huh. Te agradecemos muchísimo, Adriana. Muchas gracias a ustedes, el rato que compartiste con nosotros nos parece que es enriquecedor y además nos perturbaste de buena manera. Creo que, y ojalá que este podcast ayude a perturbar
de buena manera, creativamente, y que haga crecer a muchos de los que nos escuchan. Un último mensaje para todos los caballeros que me están escuchando. Aparte de que no le tengan miedo al feminismo y que las feministas no somos sus enemigas, yo espero que ya esté claro. Atrévanse a incomodarse, incomódense, sálganse de su zona de confort. Esa es una excelente manera de comenzar, incomodarse. Muchas gracias. Muy amable, Adriana.